Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Hoy estuvo un poco pasado por lluvia, la tarde sobre todo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios no nos derretimos con el agua, ¿cierto? Aunque el frío sí estuvo o está un poco complejo, pero bueno, aquí estamos y es lo importante. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios capítulo 1 y ubiques en el versículo 18 y 19. Esos son los versículos que hoy vamos a estar trabajando. Versículos 18 y 19, por favor. Ahora, antes de avanzar y de leer el pasaje que quiero que los dos versículos en los que nos vamos a centrar, en realidad vamos a leer desde el 17, pero hoy vamos a estar explicando el 18 y el 19. Antes de mirar eso en detalle, hagamos como un recuento para meternos un poco en el contexto y que sea comprensible la palabra para el día de hoy. Pablo ha venido corrigiendo algunos conflictos o problemas en la iglesia de Corinto y bueno, empezó por uno. Hay varios, pero empieza por uno y es la unidad en la iglesia y él empieza diciéndoles, entre ustedes no tiene que haber divisiones, ninguna de estas cosas, ninguna clase de partidismos ni ninguna de estas situaciones. Y él explica por qué. Uno, porque Cristo es uno solo. Cristo es el que los salvó, ninguno de sus líderes espirituales les ha dado la salvación, ninguno de ellos les ha dado a ustedes más de lo que Cristo ha hecho. Así que ustedes tienen que tener a Cristo en el centro, en la cabeza. Él es el primogénito, Él es el autor de la salvación, Él fue el que fue a la cruz y los líderes están debajo de Él. Su función simplemente es predicar el evangelio y llevar a cabo las responsabilidades que Dios les ha otorgado. Es decir, Pablo está enseñando que en la iglesia tenemos líderes, pero que no los debemos idolatrar, que ellos están en un lugar, pues Dios les ha dado una dignidad, les ha dado una honra, pero pues nada más allá. Y es importante recordar esto siempre porque los seres humanos se nos va la mano a veces en la admiración o bueno, pasamos de una cosa es el respeto, una cosa es la obediencia o sujeción que también se pide en la Biblia a adorar o a idolatrar o a mejor dicho lo que diga. No, ya no. Ahí Pablo está corrigiendo precisamente esos errores que se dan. Pero al final de esa primera corrección Pablo dice algo que es interesante y fue lo que miramos la clase, fue lo que miramos el domingo pasado, oh Dios mío, el miércoles pasado. Fue lo que hablamos el miércoles pasado, donde Pablo decía, a mí Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto fue así como terminamos mirando hace 8 días el pasaje. Ahora es interesante que Pablo termine de esa forma, porque uno podría empezar a pensar, bueno, Pablo dice no utilizar palabras de humana sabiduría y él está haciendo referencia a la retórica. Ustedes deben saber que antiguamente los griegos estudiaban entre las materias importantes que ellos tenían, había una que era, por ejemplo, gimnasia, tenían que ver gimnasia, obviamente pues la aritmética, pero la aritmética no era la suma y la resta básica, sino que incluía la geometría, todo esto que nosotros entendemos. No piensen en el cálculo porque eso en esa época todavía no se había desarrollado, eso es un desarrollo, es Newton, o sea, siglo XVIII más o menos, XIX de pronto, ahí aproximadamente. Pero ellos veían eso, música, artes, consideraban que la música era muy importante para la formación del hombre. Y además una materia que se llamaba retórica. ¿Por qué? Porque era importante para el griego poder hablar correctamente, expresar sus ideas de manera que fueran comprensibles y de tal forma que pudiera convencer a sus oyentes. A eso hace referencia la retórica. También nosotros entendemos eso como elocuencia. A eso es que está haciendo referencia Pablo cuando él dice no estoy utilizando palabras de humana sabiduría como para convencerlos o manipularlos. También, como decíamos hace 8 días, eso implicaba que no estaba mezclando el evangelio con filosofías extrañas o con cosas raras, sino que el evangelio era lo que era la cruz de Cristo, punto, nada más. Pero eso lo podría uno llevar a pensar, ahora, ¿por qué tiene que ser así? Cuando yo predico, por ejemplo, tengo que preocuparme porque usted me comprenda.
Tengo que preocuparme porque mi mensaje sea lo más claro para usted. Aquí yo cuando estoy mirando el celular estoy mirando el bosquejo que he desarrollado del producto del estudio y lo trato de organizar de la manera más lógica y elocuente, escuche la palabra que estoy usando, elocuente, para que usted pueda entender lo que yo le estoy diciendo. Ahora, no quiero manipularle, no quiero convencerle usando técnicas por allá extrañas, pero sí quiero que usted comprenda la palabra. Entonces, ¿por qué Pablo dice acá que no usa palabras de humana sabiduría? ¿Por qué esto así? Claro, usted ya podrá anticipar un poco la respuesta, pero también pensemos en otra pregunta. ¿Qué de malo tiene la sabiduría humana? ¿Qué de malo tiene la sabiduría que el hombre ha desarrollado? ¿Hay algo malo en ella? Si nosotros decimos que sí a eso, pues caemos en un error. Es el mismo error que se cometió y que todavía nos persigue. Y es el error que dice que, por allá, digamos, eso es en la Ilustración y toda esa época. Los cristianos preocupados por la pureza de la iglesia empezaron a decir, la ciencia no tiene que meterse con la fe. Y la fe no tiene que meterse para nada con la ciencia. Y entonces desligaron lo uno de lo otro. ¿Por qué lo hicieron así? Porque hubo un teólogo que mezcló la ciencia con la teología y dijo, escuche lo que le voy a contar, eso es así rapidito, dijo por ejemplo que era inconcebible para el mundo científico y para la mente moderna los milagros. Porque como una mente moderna, científica, va a creer que Cristo caminó sobre las aguas. Ningún científico cree eso. ¿Por qué no lo cree? Porque muéstreme el experimento donde alguien camine y si alguien camina, entonces le creo. Pero si nadie más ha caminado sobre el mar o sobre las aguas, pues imposible. ¿Que resucitó un muerto? Muéstreme a ver el muerto. Y entonces empezó a darse una, ¿cómo se llama eso? Una incredulidad frente a los milagros. Y entonces el resultado y la consecuencia de eso fue que los cristianos dijeron, la ciencia, chao. La sabiduría humana, chao de acá. Quitémosla. Es un problema eso. ¿Por qué? Porque entonces muchos cristianos, hace unos 50, 60, 70 años, que un cristiano fuera a la universidad era un problema. Porque usted se va a meter a esa la boca del diablo, eso no sé qué, si sé cuánto, y resulta que, pues no. El problema está en lo que sucedió, ¿no? Como consecuencias, como cuando usted se quema con algo, usted ya dice, no vuelva a aprender eso porque se quema. Pues no, más bien apréndalo a manejar, no lo prohíba. Bueno, ahí estaba el defecto. Digamos esto así como para entender un poco el contexto y a lo que te quiero llevar a pensar en este momento es, ¿qué de malo tiene la sabiduría humana y por qué Pablo, y ahorita vamos a mirar un poco los versículos que siguen a continuación, por qué Dios dice, voy a destruir la sabiduría humana? En eso es lo que quiero que pensemos y vamos a aclarar un poco esto. Déjeme decirle de una vez que cuando habla acá de sabiduría humana, está haciendo referencia en primera instancia a la sabiduría que busca la salvación sin necesidad de Dios. A esa sabiduría humana es la que Dios va a destruir. Pero una sabiduría como lo que es la ciencia, como lo que es la buena ciencia, ¿no? No va a pensar, por ejemplo, eso de alienígenas ancestrales, eso no es ciencia, por favor. Así salga en Discovery Channel, eso no es ciencia. ¿Listo? No vaya a creer usted que eso es la ciencia. No, eso no. No se va a comer usted ese cuento. Pero la ciencia buena, la ciencia verdadera, es más, lo animo a que usted estudie eso porque eso poco a poco lo va a llevar a descubrir a Dios. Indefectiblemente. La buena ciencia es necesaria y los cristianos debemos estudiar ciencia. Debemos ir y estudiar las profundidades de los misterios y secretos de Dios que Él ha impreso, que ha impregnado en la naturaleza, precisamente para que nosotros los descubramos. Ahora, habiendo aclarado un poco esto, como que dejándote quizás más preguntas en la cabeza, que es mi intención, quiero que oremos antes de leer la escritura y vamos a meternos a estudiar el pasaje. Señor, gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que tenemos hoy de reunirnos una vez más acá. Te pedimos que nos hables y que podamos entender que tus caminos no son nuestros caminos y tus pensamientos definitivamente son más altos de lo que nosotros nos podemos imaginar.
que podamos entender que nuestra sabiduría, lo que imaginamos, en realidad es necedad frente a ti. Por favor, Señor, ayúdanos a entender hoy tu palabra, te lo suplicamos. Amén y amén. Vamos a leer entonces desde el versículo 17 hasta el 19 de 1 Corintios capítulo 1. Dice así la escritura: Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Fíjese esos versículos que acabamos de leer. Destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia o el conocimiento, bueno, aquí dice el entendimiento de los inteligentes, desecharé. Es interesante un poco estos versículos porque van a colocar el mensaje de Dios, el evangelio, en completa contradicción con lo que el hombre considera correcto. Si usted se fija en el título que tengo hoy en la enseñanza, la necedad que salva. ¿Y por qué le colocamos la necedad que salva cuando no es una necedad? Porque el hombre ve el evangelio como una necedad. Ahora, para ti, para mí, esto puede parecer muy normal y puede parecer hasta comprensible el mensaje del evangelio. Pero ¿por qué nos parece comprensible? Porque tú eres cristiano. Porque tú de alguna manera ya has hecho, o más bien, Dios ha tocado tu corazón y has tomado una decisión por Él. Y te parece comprensible, te parece lógico. Quizás algunos de ustedes no han dado el paso siguiente, que es totalmente rendir su corazón a Él, pero están en ese paso inicial de que les parece sí es como bueno, realmente es como interesante, sí me parece chévere. No han hecho el siguiente paso. Aún así tú logras comprender. Pero cuando Pablo escribe esto, y eso es lo primero que quiero que tú te fijes, él está hablando en un contexto, y quiero que piense esto, en donde el mensaje del evangelio realmente sonaba como algo estridente para lo que ellos conocían. Hace 2000 años la idea de un Mesías y de un Salvador que era humilde, que además, que había sido Dios y que se hizo humilde, pero no se encarnó en un rey ni en un general poderoso como los emperadores romanos, que usted sabe, los emperadores romanos eran generales conquistadores que luego venían a Roma y entraban con toda la marcha triunfal y eran recibidos y coronados emperadores, eran gente poderosa. No, resulta que este rey venía en un burrito, entró a Jerusalén en un burrito y ni siquiera era de él. ¿Cuál rey va a ser? No, peor. Ese rey, en lugar de destruir a todos los enemigos, fue crucificado. Esto no era muy popular hace 2000 años, ni para judíos ni para gentiles. Pablo le está escribiendo esto a una iglesia que está constituida de judíos y de gentiles. Ni siquiera los judíos lograron comprender esto, y es más increíble en el caso de ellos, porque los judíos tenían las profecías. Usted en el libro de Isaías, a partir del capítulo 41, 42, 43, usted va a encontrar, por ejemplo, que Isaías dice: varón experimentado en dolores. Dice, no vimos en él nada atractivo. Dice, lo menospreciamos. Dice, mas Dios puso sobre él nuestros pecados y con su llaga nosotros fuimos sanados, curados. Es decir, en Isaías ya se anticipa que el que iba a ser el Salvador en realidad iba a sufrir, no iba a conquistar. O mejor de otra manera, que es quizás mucho mejor forma de decirlo, Dios iba a conquistar la muerte a través del sufrimiento de ese Mesías. La simple palabra Mesías para el judío ya era entendido como el rey, el ungido. Todos los reyes de Israel eran los ungidos, y esa es la palabra que se traduce en griego Mesías. Y entonces todos, cuando ellos leían, entendían que viene el Mesías. ¿En quién estaban pensando? En el rey. Pero ¿cómo se imagina el rey usted? Bueno, ¿cómo se lo imaginaban más bien ellos? Pues un rey con una corona de oro como David. David, usted mira los primeros capítulos, o bueno, los primeros años de su reinado, hasta que la embarró con Betsabé. Ese man le ganó a todo el mundo.
Literalmente destruyó por aquí, venía, destruía unos, el norte, el sur, el oeste, el occidente, todo él lo iba destruyendo y iba conquistando y conquistando y conquistando y conquistando, hasta que cometió su pecado y de ahí para allá las victorias empezaron a menguar. Así se imaginaban ellos al Mesías, que venía como el rey David, gobernando. No se imaginaban un Mesías, como le digo yo a usted hace un momento, en un burrito humilde. Imagínese, alguien le dijo al Señor Jesús: maestro, yo quiero seguirte. Dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, ni siquiera tenía para acostarse a dormir, no tenía una casa. Él no puede decir: esta casa es mía, aquí dormimos todos. No, pues ese no era el rey que estaban esperando. Así que ellos no pudieron relacionar las profecías de Isaías, porque en Isaías usted encuentra a un siervo que es sufriente, pero que es el rey. Ellos no pudieron relacionar eso, no lo comprendieron. Pero ¿qué me dice usted de los gentiles? ¿Cómo los gentiles, que no tenían las profecías, esperaban a un salvador, a un libertador? Pues así como era Julio César. ¿Usted sabe? Julio César fue el que instituyó finalmente el Imperio Romano, fue el que acabó con la República y ahí nace el Imperio Romano, y eso fue hay una lucha ahí de poderes en Roma imperial, en la Roma republicana, perdón, hasta que llega Julio César y acaba con todos los rivales y él llega: yo voy a mandar y punto. Así eran que veían ellos a los gobernantes, es decir, gente con poder y autoridad para cambiar con su boca todo lo que sucedía. No era gente humilde. Ellos no esperaban un salvador que fuera humilde, menos que fuera a morir en la cruz del Calvario. El emperador no moría para salvar a los demás, hacía matar a los enemigos. Y aparece el mensaje de Jesús. Aparecen los cristianos con un mensaje, y el mensaje de la cruz. Por eso dice ahí el versículo que acabamos de leer, el 18, porque la palabra de la cruz, y es interesante que Pablo diga eso, la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz implica: el Salvador del mundo fue a la cruz y murió y resucitó. Todo esto realmente para los judíos y gentiles de ese momento era una locura total y absoluta. ¿Cómo? El Salvador debe ser como el emperador, o el Salvador debe ser como el rey David. ¿Cómo que este va a ser el Salvador? Por eso para ellos, y Pablo está diciéndolo ahí, para los que se pierden, aquí hay algo interesante que hay que mirar. El mensaje de la cruz es locura, o es necedad, perdón, como dice aquí esta versión. Ahora, y es necedad para los que se pierden por una sencilla razón, porque no pueden comprender cómo esto es posible. La misma incapacidad de entender el mensaje de la cruz los lleva a perderse. El mismo juzgar el mensaje de la cruz como una necedad los lleva a perderse. Los que se pierden, la gente que no entrega su vida a Cristo, ve el mensaje de Cristo como una locura, como una necedad. Pero la realidad es que es la necedad que salva. Ahora mira que para nosotros no es tan distinto como en la antigüedad sucedía. O sea, guardando las distancias y las diferencias, podemos trazar algunos paralelos entre lo que sucedía hace 2000 años y lo que sucede hoy. Mire, por ejemplo, cómo las personas en nuestra época, en nuestro momento histórico, ve política. Mire, cuando la gente va a colocar un voto, ¿sabe qué están pensando? En que este es el que nos va a salvar de todos los problemas. ¿Y qué es un político? Una persona con poder que debe ser puesto en un lugar de poder para que nos cambie todos los problemas. Ahora, ¿por qué digo que un político tiene poder? Porque tiene algo que es un poder, eso tiene un nombre, por ahorita se me olvidó, un poder que es mucho más efectivo que el poder coercitivo, es decir, el poder de la fuerza. Un político, al tener influencia, tiene más poder que una gran cantidad de personas. Y entonces la gente, cuando va a votar, ¿sabe qué está esperando? Que ese político les arregle todos los problemas. Y creen que dándole el voto a ese político ya se va a acabar toda la situación, ya se va a acabar con el hambre, con la pobreza, con la necesidad, con las violaciones, con los asesinatos, con todo.
Quizás ese no es tu caso. Si es tu caso, tienes que reevaluar eso. La política no va a cambiar absolutamente nada en este mundo. Espero que lo entiendas. Eso no quiere decir que no escoja buenos representantes políticos, pero por favor, sea usted entendido, un político no nos va a cambiar, ¿no? Sea del partido que sea, eso no va a cambiar. Pero la gente hoy está asumiendo lo mismo, es decir, ellos esperan un Salvador que esté donde, en el poder, no un Salvador humilde. Ellos esperan un Salvador que venga, ahora no, ya no hablamos de caballos ni nada de esas cosas, sino un Salvador que venga en un avión privado con ejércitos y con un montonón de plata, una cosa, esto sí es el Salvador, ese lo esperarán. Pero uno que no tiene, uno que murió. Entonces fíjate que aunque ha cambiado mucho el contexto, aún así las ideas de un Salvador humilde no son compatibles con lo que espera la gente. No son el ideal que está buscando las personas. Además, piense usted un poco en cómo las personas asumen lo que es el Evangelio. Mire, se cree que el cristianismo es para los aburridos. Se cree que ser cristiano es dejar de disfrutar la vida. Ser cristiano, sí, pero es que... Mira, hay gente que yo la he escuchado diciéndonos, yo todavía no estoy listo para ser cristiano. Yo creo que eso es chévere, yo creo que eso es bueno, pero yo todavía no estoy listo. ¿Y sabe por qué no están listos? Porque no están dispuestos a dejar lo que ellos consideran que es fundamental en su vida. Es decir, la diversión y todo lo que ellos consideran que es divertirse. Entonces dicen, básicamente están diciendo, de otra forma, ser cristiano es pasarse el aburrido y yo todavía no estoy para pasarme el aburrido. O sea, yo necesito todavía gozar la vida y pasarla bien. Eso es lo que están diciendo. ¿Sabe qué más están pensando? Que ser cristiano es un negocio solo para los pastores. Ya se fue a dejarle la plata al pastor. Ya se fue a que le sacaron la plata. Eso dice la gente. Y entonces el mensaje del Evangelio es una necedad. Era una necedad hace 2000 años y es una necedad hoy. Pero ¿para quién es así? Para los que se pierden. Ahora, si tú estás aquí esta tarde, esta noche, de alguna manera puedo afirmar que tú no eres de los que se pierden. Por eso estás acá. Por eso puedes escuchar el mensaje. Pero aún así tienes que evaluar y revisar qué es lo que tú esperas de un Salvador. Yo ahorita mencionaba, por ejemplo, el tema de la política. Si tú eres de los que coloca esperanzas en la política o en un político que te dé la salvación, pues estás equivocado, porque el que nos va a salvar realmente es Cristo Jesús, quien vino, se encarnó humilde, igual y semejante a nosotros. Es más, dice ahí la Biblia que se hizo siervo. Ese sí es nuestro Salvador. Pero tú puedes pensar, no, pastor, yo no tengo nada que ver con la política. No, señor. Pero usted sí quizás piensa que su situación económica o que su estatus o clase social o que su formación académica es la que le va a salvar, pues está equivocado. Ahora, yo sé que usted no piensa en la salvación del alma, pero usted sí cree que si tiene dinero o si tiene tal estatus o clase social o si tiene tal profesión, entonces la mayoría de sus problemas, si no todos, se acabaron. Si tú piensas de esa forma, tienes un conflicto, porque el Evangelio precisamente es todo lo contrario y te va a sonar una necedad. Por eso cuando hay gente que cuando uno le predica, por ejemplo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿por qué hacen así? Porque ellos entienden que no, yo primero tengo que trabajar y el tiempo que me sobre es para buscar a Dios. ¿Sí ve que se les suena loco? Porque tienen su corazón en otro lugar. Les suena una locura. ¿Cómo? El simple hecho, ahorita mencioné los diezmos, ¿no? ¿Quién no da los diezmos en una iglesia? Pues es una persona que no entiende qué significan los diezmos. Una persona que tiene su corazón amando al dinero y no en la esperanza del Salvador, que le dice, no ames el dinero. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. O háganse tesoros en los cielos, porque los tesoros que hay aquí se los pueden robar. Pero eso les parece, eso es como, suena bonito, pero eso no es real.
¿Sí? ¿Le suena loco? Necedad. Y Pablo está aludiendo precisamente a esa clase de cosas y quiero que tú las pienses. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En quién confías? ¿Qué estás esperando? Pero quiero que también mires, en segundo lugar, que el mensaje de la cruz para unos es locura, necedad, se pierden por eso, pero para otros es poder de Dios, para los que se salvan. Y Pablo dice, para nosotros, dice ahí el versículo, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y entonces la salvación es la manifestación clara del poder de Dios. Ahora, ¿qué significa esto del poder de Dios? Y quiero que tú lo entiendas. El poder de Dios no debes considerarlo solamente en términos humanos. ¿Cuáles son los términos humanos del poder de Dios? Del poder, perdón. Los términos humanos del poder es estar encima de todo, mandar, tener un control absoluto sobre todas las cosas. Y si pensamos en Dios, que si Él dice que sea blanco, se hace blanco, que si sea negro, se hace negro, pensamos solamente en esos términos de poder. Pero no se nos ocurre pensar que poder de Dios es la salvación. Nunca, generalmente pensamos eso. Pablo está diciendo eso. La salvación o el mensaje de la cruz es el poder de Dios. Y uno dice, ¿cómo así que eso es el poder de Dios? Y tú tienes que entender esto. Ahora, para comprenderlo tenemos que pensar en algunas cosas importantes. Se necesita un poder superior, un poder absoluto para, uno, poder salvar al hombre pecador, cumpliendo o satisfaciendo la justicia de Dios, llevando a ese pecador a hacer lo que tiene que ser, pero además convirtiendo lo que es espíritu en carne, en materia. Eso solo lo puede hacer un poder absoluto. Quiero desarrollar un poquito esto para que tú lo comprendas. Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si tú y yo hemos pecado, la única opción que nos queda es morir, derramar sangre, morir. No hay opción, no hay camino de liberación para eso. Por eso siempre digo lo mismo. Esto que nosotros tenemos acá en Colombia de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, es un pésimo ejemplo de lo que es la justicia. ¿Por qué es un pésimo ejemplo? Porque ahí van supuestamente y confiesan unos crímenes y ya con que los confiesen, no sé si los mandan a la cárcel o no los mandan a la cárcel, pero básicamente lo que entendemos es que ya quedan como que libres, como que piden ahí medio perdón y disculpas porque no sé qué, matamos como a 200, pero ay, por favor perdónenos que era en nombre de la justicia. Ya, así se acabó. Con Dios no es así. Todavía no le puedes decir, ay Dios, sí, ay, dije como 50 mentiras, pero perdóname, no maté a nadie. No, una mentira o matar es lo mismo, tú mueres. Ahora, ¿por qué no nos morimos? Porque alguien murió por nosotros, Cristo. Pero para que Cristo muriera por nosotros, Él primero tuvo que haberse encarnado. Lo que era espíritu se hizo carne. Para poder haber hecho eso, se necesitaba un poder tremendo. Pero también se necesita un poder tremendo para cambiar nuestra naturaleza. Y yo ya he hablado mucho acá con respecto a eso. Y es a nuestra tendencia precisamente a ser pecadores. Que nos queda más fácil decir una mentira que decir la verdad. Que nuestra tendencia siempre es para el mal y no para el bien. ¿Quién cambia eso? Solo Dios. Nadie más. Mire, los que son papás saben la experiencia. Le dan cantaleta a los hijos, pero finalmente ellos resultan haciendo... Y usted dice, pero sí, yo lo crié bien, ¿y qué hago? Ayer vi el testimonio, o antier, bueno, escuché el testimonio de un cantante cristiano y sus hijos. 3 hijos. El mayor de ellos cristiano. Ay, ese cantante cristiano realmente es un hombre que yo considero de testimonio. No lo conozco personalmente, pero lo que he visto considero que es un hombre bien. Pero otro hijo, como gay. Yo decía, uy, ¿qué pasó ahí? Y entonces le pregunté a él, ¿y qué pasó ahí? Él dijo, uno cría a los hijos y ellos crecen no como uno quiere. Decía así. O sea, si tú tienes hijos, sabes que puedes dar reglas, echar cantaleta, pero finalmente ese muchacho resultará siendo, usted ya sabe.
Igual pasa, las esposas, ¿no se han dado cuenta con los esposos? Yo escuché un dicho ahí por ahí que dice, la esposa, el esposo es la cabeza, pero ella es el cuello. ¿Se ha escuchado ese dicho? Pero yo creo que la esposa se ha dado cuenta que por más cuello que sea, finalmente él resulta haciendo lo que quiere. Igual el esposo, ¿o no? Es decir, ¿quién puede controlar a quién? Nadie. Nadie. Pero Dios sí puede, porque Él dice, voy a cambiar tu corazón y voy a transformar tu ser interno. ¿Y quién hace eso? Solo el poder de Dios. Y entonces tú comprendes por qué Pablo dice, pero para los que se salvan es poder de Dios, porque Pablo está viendo cómo su vida está siendo transformada, cómo él está siendo diferente. Y Pablo es bien claro en esto. Antes era un asesino, ahora es un hombre que gana almas. Él dice, eso solamente lo hace el poder de Dios, no lo hace otra persona. Pero solamente es poder de Dios para aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús. Porque ellos empiezan a ver cómo su vida está siendo transformada y cómo su vida está siendo cambiada. Para unos es necedad, pero para otros es poder de Dios. Pero además, tenemos que pensar en una pregunta. ¿Por qué Dios hizo las cosas a contracorriente? ¿Por qué no Dios no hizo las cosas conforme a la sabiduría humana? Porque dice el versículo 19, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué Dios hizo que el mensaje de salvación no sonara inteligente para todo el mundo y todo el mundo dijera, no, sí, hay que meterse ahí porque, claro? ¿Por qué Dios no envió a Jesús en lugar de mandarlo humilde? Lo hubiera mandado solo con 200 ángeles ya estaba más que bien. Así ángeles relucientes, poderosos, y que llegara así, bueno, que hubiera nacido bebé, pero en lugar de tener en un pesebre, en un palacio. Y que fueran a llegar allá a ofrecerle cositas y esos ángeles bravos, ¿qué va a traer? ¿Oro? Sí, siga. ¿Qué va a traer? Mirra, no olvídese, ¿cuál mirra? Oro, eso aquí es oro de oro en adelante, nada más. ¿Por qué lo pone a montarse en un burrito? Cuando Dios tiene el poder, o tenía el poder para hacer que Jesús volara y entrara a Jerusalén volando. Y todos esos sacerdotes y todos esos dijeron, ese sí es el Mesías, obvio. ¿Por qué no llegó con una corona así? Dice que, no me acuerdo cuánto era que pesaba la corona del rey. Creo que 2 talentos o 5 talentos, bueno. ¿Por qué no llegó con una super corona así resplandeciente, con unas joyas que se hubieran creado única y exclusivamente para esa ocasión? ¿Cree usted que hubiera sido más lógico para todos los judíos, los sacerdotes, en lugar de ser enemigos de Jesús, ya habrían ese sí es el Mesías? Sí, reconózcanlo. ¿Por qué tuvo que ir a morir en la cruz? ¿Por qué Dios escogió este camino y no el camino de, bueno, llegué a ver quiénes son los pecadores, los voy a desaparecer, chao, Satanás, ¿dónde está? Acabemos con este. Y el que no se arrepienta aquí, entonces haga una filita y le cortamos la cabeza. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué Dios no lo hizo de esa manera que parece lógica, no? Los gentiles hubieran visto, cuando decir que Jesús es el Señor, ¿y quién es Jesús? Uno que murió en la cruz de Calvario, sí es el Señor. Pero no, cuando se dice que Jesús es el Señor, ¿y dónde tiene el trono? En Jerusalén, y todos ven los ejércitos grandes, pues ese sí es el Señor, y el que se ponga bravo le mando a mi Señor. ¿Por qué no lo hizo así Dios? Por estos versículos que estamos leyendo acá, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes, o el conocimiento de los entendidos, lo desecharé. ¿Por qué Dios lo hace de esa forma? Bueno, Pablo está citando unos versículos del Antiguo Testamento, específicamente Isaías en el capítulo 29. Y los versículos que Pablo está citando preceden o vienen después de un reclamo que hace Dios al pueblo. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Todo lo que ellos hacen son producto de tradiciones humanas aprendidas. Y luego dice, desecharé su sabiduría. Y todo su conocimiento y su entendimiento lo voy a destruir, lo voy a desechar. Es en ese contexto que aparecen esas palabras. Así que Pablo, no por cosa gratuita, toma esas palabras y las mete acá,
Porque Pablo está entendiendo, mire, inclusive los caminos que el hombre se ha inventado para acercarse a Dios, esa sabiduría humana, Dios la está destruyendo. ¿Cuál era la sabiduría humana? Entonces, que debemos entender. Recuerda que le dije al comienzo de la enseñanza que no tiene que ver con la ciencia, con la buena ciencia, porque esa Dios mismo la prueba. Tiene que ver con los caminos que el hombre ha querido establecer. Ahora, cuando Dios dice que quiere desechar la sabiduría humana, que quiere acabar con el conocimiento humano, desecharlo, está proponiéndose humillar la soberbia del hombre, humillar al hombre. ¿Y qué es la soberbia? Quiero que entiendas que la soberbia no es la altivez o el orgullo de una persona, no. La soberbia a nivel bíblico hace referencia a una persona que hace las cosas sin tener en cuenta a Dios, como no somos nosotros, que nuestros papás, nuestras autoridades nos dicen haga por acá y uno hace lo que quiere. Esa es la soberbia, ¿sí? Usted le ha dicho a su hijo, mi hijo no haga eso, no se meta en eso. ¿Y qué hace su hijo? Como que más se mete allá. Uno dice, usted no le diga desobediente, dígale soberbio. Porque usted sabiendo lo que no tiene que hacer, aún hace, lo hace. La soberbia fue la que llevó a Eva y a Adán a pecar. Ellos sabían lo que no tenían que hacer, pero su soberbia les dijo, yo creo que Dios está equivocado, probemos esto, hay un camino más rápido para ser como Él, y soberbia. Dios, al colocar el camino de la salvación, no como el hombre lo quisiera ver, porque para el hombre el Salvador debía ser uno glorioso, poderoso, resplandeciente, reluciente, lleno de ejércitos que lo acompañen. Eso sería, el hombre quisiera eso. Dios dice, no, voy a humillarlos porque su Salvador va a ser uno humilde. Su Salvador no va a tener nada. Su Salvador no va a caracterizarse por tener dinero, no va a caracterizarse por tener un poder que controla a los demás. Su Salvador va a ser humilde. Su Salvador no va a ser de los ricos de la tierra. Su Salvador va a ser de los pobres y humildes del mundo. Imagínense. Nosotros a veces vemos las imágenes de Cristo, las imágenes que hay por ahí de Cristo, usted las ve, ¿no? Esas imágenes, y sale ahí, generalmente Cristo es de cabello largo, o de cabello negro, o medio rubio, de ojos claritos, si lo ha visto, con el rostro así afilado, una barbita, esa caribonito. Yo me acuerdo que una vez nos mostraron una imagen la imagen que tenemos de Cristo es como la de Gabriel Omar Batistuta. Si usted sabe de fútbol, sabe quién es Batistuta, entonces va a decir, esa es la imagen del Cristo. Bueno, una época en que nos mostraron una imagen de Cristo de acuerdo a lo que eran los judíos hace 2000 años, y cuando uno miraba a ese Jesús uno decía, uy no, ese está como muy feo, porque era como morenito, como crespito y como raro. No. ¿Por qué no es lo que uno se imagina? Uno que se imagina, uy, Jesús debió haber sido así como, no sé, 1,90 yo creo, así, hermano. Si Dios escogió el camino que va contrario a lo de nosotros, probablemente el Señor Jesús no era lo más, bien dice el libro de Isaías, no vimos en él atractivo. Fíjese, porque una de las cosas que Dios quiere hacer con el hombre es humillarle su soberbia. No es como tú quieras, es como yo escogí. ¿Quieres ser salvo? Es así, por ese camino. Imagínese, hermano. Entonces, hay gente que tiene buenas ideas, muy buenas ideas para adorar a Dios. Hay gente que se le ocurren maneras y formas. Y usted escucha eso constantemente por ahí. No, mire, hay que ir a la iglesia, pero no hay que comprometerse. Dios en realidad mira es que uno esté comprometido con Él, no con la iglesia. Esa es una buena idea, pero eso no es lo que dice la Biblia. Hay gente que ni siquiera dice, no hay que ir a la iglesia, ahí es que solo ser sincero con Dios. Esa es una muy buena idea, pero ese no es el camino. Hay gente que piensa, y yo les he enseñado a ustedes acá que los diezmos no salvan a nadie, ¿cierto? Les he dicho a ustedes, un diezmo no lo salva. Así que usted no se va al cielo por dar los diezmos, ni se va al infierno por no darlos. ¿Sí estoy siendo claro? Porque la única manera de ir al cielo es por creer en Cristo Jesús. Pero hay gente que ya entiende esto para decir, pues no hay para qué dar los diezmos. Esa es una buena idea, ¿no?
Esa es una muy buena idea. No, a los diezmos se ahorra usted el 10% de lo que se gana. Y si no me salva, el problema es que eso no es lo que dice la Biblia. Y la soberbia humana tiene que ser humillada. ¿Y cómo la ha humillado Dios? Escogiendo el camino que al hombre no le parece correcto. Escogiendo el camino que al hombre le parece más ilógico y sin sentido. Yo recuerdo hace muchos años pensaba, ¿por qué Dios? ¿Por qué la Trinidad? ¿No era más fácil para Dios aparecer como uno? Hay unos que se llaman unicitarios. Solo creen en Jesús. No creen ni en Dios Padre ni en el Espíritu Santo, sino en Jesús. Y ellos dicen que cuando dice Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacen la pregunta, ¿y cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Es uno solo, Jesús. ¿Los otros? ¿Por qué no era así? ¿No es más fácil? Desde mi lógica, es mucho más fácil un solo Dios que no tenga, es que son el mismo Dios, pero es que además es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, son diferentes, pero son el mismo Dios. Y entonces eso enreda la cabeza a un poco de gente. ¿Por qué no uno solo? Es más lógico uno. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Sí, qué chévere que te parezca lógico eso, pero es que dos cosas. Uno, yo no soy así, Dios no es así, Dios es 3 en 1. Así que Él no puede cambiar lo que Él es. 2, así lo tienes que entender. ¿Te parezca lógico o no te parezca lógico? Porque no es conforme a tu sabiduría. Mire, y así son todos los temas de la salvación, mi querido hermano. Probablemente tú tienes que pensar en este punto en qué tema del Evangelio te suena más estridente a nivel lógico, más irracional, más sin sentido. Y usted tiene que pensar un poco eso. Y tiene que darse cuenta que Dios ha escogido ese camino que a veces para nosotros es sin sentido, porque Él en su infinita sabiduría le halla todo el sentido. Él en realidad encuentra todo lo lógico y razonable en la manera en que está haciendo las cosas. Y al final su propósito se hará realidad, se cumplirá. Y el punto y la pregunta para ti hoy es, ¿y tú? ¿Te vas a quedar peleando por algunas cosas que no comprendes? Tú eres una persona inteligente, pero nunca más inteligente que Dios. Y entonces no puedes quedarte tratando de encontrar lo lógico y lo racional en el Evangelio, aunque déjame decirte, no es irracional. Pero no todo lo que encuentras en el Evangelio se ajusta a tu lógica. No todo lo que encuentras en la fe se ajusta a tu estándar de racionalidad. Es más, Dios se va a encargar siempre de llevarnos por caminos que no nos imaginamos. Piensen nomás en esto. El que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser el servidor de todos. ¿Tú quieres ser grande en la iglesia? Bueno, no tienes que ser el pastor. En realidad tienes que ser el que sirve a todos. Imagínate. Sí, porque dice, el Hijo del Hombre no vino para servir. No vino para ser servido, sino para servir. Él dice, el camino para la grandeza en el reino de Dios es el que el hombre no ha escogido. ¿Cuál escogió el hombre? Para ser grande tengo que estar arriba, ser poderoso, que todos me sirvan. En cambio el Evangelio dice, no, tú le sirves a todos y eres el más grande en el reino de los cielos. Ilógico, pero ese es el camino, hermano. Así es, esa es la forma. Que Dios nos ayude a entender que el mensaje de la cruz es lo más racional, lo más lógico y lo que debemos buscar, y no escandalizarnos por ella. Amén. Que tú puedas encontrar en el mensaje de la cruz, en el Evangelio, la verdad y no un tropiezo. Que tú en el Evangelio, en el mensaje de la cruz, en realidad encuentres tu salvación y no necedad. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias porque podemos entender que tus caminos son más altos que los nuestros, pero finalmente son mejores. Que podamos comprender, Padre Celestial, cómo tú estás haciendo todas las cosas, cómo tú estás obrando. Que podamos entender, Señor, cómo tu gloria se está manifestando. En estas cosas que a veces pueden parecer locuras, pero en realidad son la verdad. Te suplicamos que nuestra soberbia y altivez sea humillada. Ayúdanos a entender, Señor. Hasta ahora hemos llegado a un punto en donde te conocemos y te comprendemos, pero que podamos avanzar más, Señor. Te lo suplicamos. Ayúdanos, por favor. Que podamos, Señor de los cielos, encontrar el poder, tu poder en la cruz, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.